Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos pide hallar las corrientes I1, I2 e I3. Estas corrientes ya las tenemos dibujadas en este circuito. Para resolver este ejercicio, nosotros vamos a analizarlo por mallas. Recordamos rápidamente que una malla es un lazo cerrado en el cual no tenemos ningún lazo dentro. En este ejercicio nos podemos dar cuenta que tenemos dos mallas. La primera malla va a ser el lado donde está pasando la corriente I1. Y la segunda malla es donde tenemos presente la corriente I2. Bien. Ahora, para continuar resolviendo este ejercicio, lo que vamos a hacer es analizarlo por mallas y aplicar en esas mallas la ley de tensiones de Kirchhoff, en el cual nos dice básicamente que, según las leyes de tensiones de Kirchhoff, que la suma de los voltajes dentro de una malla o un lazo cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces, para la malla 1, vamos a plantear la siguiente ecuación. Menos 15 voltios es el voltaje de la fuente, más el voltaje que nos da la resistencia. Para esta resistencia, para hallar ese voltaje, recordamos que la ley de Ohm nos indica lo siguiente: el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, la resistencia es de 5 ohmios y la corriente que pasa por esta resistencia es la corriente I1. Ahora, más el voltaje que pasa por la resistencia de 10 ohmios. Entonces tenemos la resistencia que es de 10 ohmios. Aquí un dato importante es entender qué corriente pasa por esta resistencia de 10 ohmios. En este caso tenemos que tener cuidado. Estamos dándonos cuenta que la corriente I1 sigue por este trayecto y ingresa a la resistencia de 10 ohmios. Sin embargo, también nos vamos a dar cuenta que la corriente I2 está interactuando con esa resistencia. Entonces, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente: la corriente que pasa por esta resistencia va a ser el resultado o la resultante de las dos corrientes que están entrando a esta resistencia. Como estamos tomando el sentido de esta corriente I1 para la malla 1 como positiva, entonces la corriente I2, ya que si continuamos su trayecto, va a ser como si ingresara por este punto en el sentido horario, y la corriente I1 va a ingresar por este lado. Lo que quiero hacer hincapié acá es que las corrientes están en direcciones opuestas. Entonces, reitero, como estamos tomando la corriente I1 para la malla 1 como positiva, lo que vamos a hacer es hacer una diferencia, I2. Esa va a ser la corriente resultante que va a pasar por la resistencia de 10 ohmios. Luego, continuando, sería más el voltaje de esta fuente, que es de 10 voltios. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Por la ley de tensiones de Kirchhoff. Bien, resolviendo esta ecuación, lo que vamos a tener al final va a ser esto: 3I1 menos 2I2 es igual a 1. Y ya tenemos esto para la malla 1. Entonces, ahora vamos a analizar la malla número 2. Bien, la malla número 2 es la que tenemos aquí, donde está participando la corriente I2. En esta malla tenemos lo siguiente: tenemos nuevamente, tenemos el voltaje de la fuente de tensión, menos 10 voltios, más la resistencia, el voltaje que pasa por la resistencia de 10 ohmios. En este caso, nuevamente nos vamos a dar cuenta que las dos corrientes que están interactuando con esta resistencia es la corriente I1 y I2. Pero acá hay una diferencia. Acá estamos tomando el sentido de la corriente I2 como positiva. Entonces vamos a poner la corriente I2 y la vamos a restar con la corriente I1. Reitero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque las corrientes están en sentidos opuestos. Vemos que al interactuar con la resistencia, las corrientes están en sentidos opuestos. O sea, I1 entra por esta parte e I2 está pasando por esta parte. O sea, están en sentidos opuestos. Por lo tanto, se restan. Si estuvieran en el mismo sentido, evidentemente se sumarían. Bueno, luego más el voltaje que pasa por esta resistencia de 6 ohmios, que sería 6 por I2, más el voltaje de la resistencia de 4 ohmios, que sería 4 por I2. Todo esto, por ley de tensión de Kirchhoff, la suma tiene que ser igual a 0. Resolviendo esta ecuación, vamos a tener lo siguiente: nos va a dar como resultado 2I2 menos I1. Todo esto tiene que ser igual a 1. Y ya tenemos la ecuación número 2.
Una vez que tenemos esto, vamos a mover un poquito por acá. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es simplemente tenemos dos ecuaciones con dos variables, tenemos dos ecuaciones con dos variables, entonces vamos a resolverlas nada más. 3 y 1 menos 2 y 2 tiene que ser igual a 1. 2 y 2 menos y 1 tiene que ser igual a 1. Y resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, eso es algo de álgebra, bueno, de aritmética, de álgebra básica. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar simplemente. Y voy a tener el resultado que al final va a ser lo siguiente, ¿no? Me va a resultar que 2 es igual a 2 y 1. Y tenemos que I1, el corriente I1 va a ser igual a 1. Luego de esto, esta corriente I1 que ya hemos hallado acá, lo que vamos a hacer es reemplazar en una de las ecuaciones que tenemos acá. Y vamos a obtener que el valor, o sea, al reemplazar este valor en una de estas ecuaciones, que puede ser cualquiera, vamos a tener que el valor de I2 también es igual a 1. Bien, entonces ya tenemos el valor de I1 y I2. Solo nos faltaría hallar la corriente I3. La corriente I3 lo voy a poner por acá. Para hallar la corriente I3 lo que vamos a hacer es analizar lo que tenemos acá en el circuito. Bien, en el circuito tenemos que la corriente I3 es la corriente que está pasando por la resistencia de 10 ohmios. Entonces sería la suma, o en este caso la resultante entre I1 y I2. Pero como ambas corrientes están en sentidos opuestos, lo que están haciendo es restándose. I1 menos I2. ¿Y cuánto es esto? Esto sería 1 menos 1, ya que esos son los valores que hemos hallado, o lo que nos ha salido. Lo que nos ha salido aquí. Entonces, la corriente I3 es igual a 0.